Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hoy vamos a terminar esta miniserie que quise hacer en estos 4 domingos. Comenzamos el 31 de diciembre aprendiendo que somos salvos por gracia, solo por gracia. Después vimos de que debemos proseguir hacia la meta, a pesar de los obstáculos. La meta es parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada describimos nosotros qué es la verdadera idolatría, y hoy vamos a terminar con un tema que, por más extraño que pueda parecer a simple vista, es muy común, incluso muchas veces entre nosotros los cristianos, que es la autoadoración. Adorarnos a nosotros mismos. Pero para llegar a este texto que yo acabo de leer, es necesario dar un rodeo primero, dar una vuelta por algunos textos de la Biblia. ¿Para qué? Para poder poner este texto en su contexto, en su debido contexto. Hoy vamos a ver cómo hay un tema recurrente a lo largo de toda la Biblia. Todas las historias que aparecen en la Biblia no son más que pequeñas historias que sustentan esa gran historia de la que trata la Biblia. Y para eso tenemos que comenzar indudablemente por el principio. Entonces vamos a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mis queridos hermanos, este pasaje es clave, es vital, importantísimo para poder entender nosotros cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia en este mundo. ¿Y por qué los seres humanos poseen una dignidad y un valor que el resto de los seres vivos que pueblan el planeta Tierra no poseen? Aunque la Sociedad Protectora de Animales nos quiera hacer creer otra cosa. No, el perro y el gato no tienen el mismo valor y la misma dignidad que un hombre. No lo tienen. ¿Saben por qué? Esto es evidente en este pasaje, porque solo el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Solo el hombre. Ahora, esto no significa, por supuesto, que nosotros somos igual a Dios físicamente. No. Dios no tiene forma corporal. Dios es un espíritu. Tampoco significa que nos parecemos a Dios en todas las cosas, aunque algunos pretenden. Hay ciertas características, ciertos atributos de Dios que Él no comparte con nadie. Dios es omnipotente, el hombre no lo es. Dios es omnisciente, el hombre no lo es. Dios es todopoderoso, el hombre no lo es. Ahora, esto sí significa que nosotros nos parecemos a Dios en algunas cosas. Por ejemplo, nosotros somos seres pensantes porque nuestro Dios piensa. Nosotros tenemos emociones y voluntad porque nuestro Dios las tiene. En otras palabras, nosotros poseemos algo que los animales no poseen, que se llama personalidad. Porque fuimos creados por un ser personal. Dios no es una idea, Dios no es un concepto, Dios no es una teoría o una fuerza como nos quiere hacer creer las guerras de las galaxias. No. Dios es un ser personal y nosotros fuimos creados a su imagen.
Es precisamente por eso que al hombre le fue confiada una tarea que solo un ser humano podía realizar: llenar la tierra de una descendencia pensante a través de la procreación, sojuzgar la tierra, enseñorearse sobre ella. En otras palabras, el hombre debía extraer todo el potencial que Dios había encerrado en el planeta Tierra y transformar la creación. Ese es el propósito para el cual fuimos creados. El hombre fue creado, y esto es crucial, hermanos, para funcionar como una imagen viviente de Dios en la tierra. Y Dios se goza en eso. Parte del deleite, del gozo de Dios era poblar la tierra de seres humanos que funcionaran como sus imágenes vivientes, adorándolo solamente a Él, viviendo conforme a su palabra. Ese es el propósito para el cual tú y yo fuimos creados. Pero ¿qué pasa? Había un peligro. Aparecía en el horizonte un peligro que amenazaba el cumplimiento de ese plan. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriráis. Y no pasemos por alto este pasaje porque es muy conocido y le hemos leído infinidad de veces. Acá surge una pregunta: ¿de qué debía guardar? ¿Qué era lo que debía cuidar Adán en el huerto del Edén si el pecado no existía? ¿Cuál era el peligro que amenazaba el huerto del Edén y a nuestros primeros padres? ¿Qué estaba supuesto a hacer Adán para proteger ese jardín? Bueno, yo creo que el mismo pasaje que acabamos de leer nos da en cierta manera la respuesta. Versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriráis. Hay gente que imagina que lo que Dios está diciendo aquí a Adán cuando le ordena que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios no quería que Adán y Eva adquirieran conocimiento. No quería que ellos maduraran intelectualmente. Ahora, si esto fuera así, es un error. Si esto fuera así, no encajaría para nada con el mandamiento más importante de toda la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tu mente. Y Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que nosotros debemos presentarle a Dios un culto que es racional. Evidentemente Dios no estaba prohibiendo que Adán y Eva tengan conocimiento, que adquirieran conocimiento. Hermanos, ¿qué implicaba entonces la prohibición de Dios en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17? Y les pido que pongan toda su atención aquí. Ese árbol en el huerto del Edén era el lugar donde el hombre estaba supuesto a ejercitar su discernimiento entre el bien y el mal. Dios sabía, porque es omnisciente, perfectamente que Adán y Eva iban a ser tentados a comer del árbol prohibido. Y si en ese momento ellos hubieran declarado mentirosa a la serpiente y hubiesen puesto toda su confianza solamente en lo que Dios les había dicho, ellos hubieran podido aprender a discernir el bien y el mal, no como una mera teoría, sino como una experiencia personal. Es decir, Dios sí quería que Adán y Eva aprendieran a discernir el bien del mal, pero no comiendo del árbol, absteniéndose de comer. Ese árbol era el lugar donde ellos iban a poner en práctica el discernimiento entre el bien y el mal. No era para impedir que ellos adquirieran conocimiento, no, todo lo contrario, era para que aprendieran a confiar solamente en Dios, en su palabra, no comiendo de ese árbol. Ese era el motivo. Pero lamentablemente todos sabemos, porque hemos leído la Biblia, que eso no fue lo que ocurrió, ¿sí? Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer,
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este era precisamente el peligro que amenazaba al jardín, al Edén, y por el cual Dios le dijo a Adán que debía guardarlo. Y también el peligro que amenazaba a nuestros primeros padres, del que hablábamos al comienzo. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para funcionar en este mundo como su imagen viviente, pero eso solo podía suceder si el hombre permanecía fiel a Dios, confiando plena y solamente en su palabra, adorándolo únicamente a Él. Entonces, si Adán y Eva decidían comer de la fruta prohibida por encima de lo que Dios les había dicho, claramente ellos estaban cambiando el foco de su adoración y de su confianza. En otras palabras, queridos hermanos, Adán y Eva se convirtieron en idólatras y en autoidólatras, que es lo que sucede hoy con todo el mundo. Yo sé lo que tengo que hacer. No necesito que nadie me venga a decir cómo manejar mi vida. Soy lo suficientemente inteligente y lo suficientemente libre para discernir el bien del mal. Lamento decirte que no. Que no. Eso es autoidolatría. Hay gente que detesta la idea de un Dios que le diga cómo tiene que vivir, cómo tiene que criar a los hijos, cómo tiene que ser el matrimonio. Lo detesta porque quiere sentirse libre. Es idolatría. Idolatría. Como yo decía la semana pasada, no hace falta adorar estatuas, estampitas, cuadros, imágenes para ser un idólatra. No. Porque un ídolo es todo aquello en el cual nosotros ponemos toda nuestra confianza, el objeto de nuestro máximo deleite o nuestra máxima admiración. Y otra vez quiero hacer la misma pregunta, hermanos, ¿existe algo más, aparte de Dios, que tú creas que necesitas imperiosamente para ser feliz? Piensa bien tu respuesta. En esta pregunta entra el sexo, tu esposa o tu esposa, tus hijos, tus nietos, el dinero, tu casa, tus títulos, tu carro, la música, el deporte, la comida, todo. Absolutamente todo. Si tú tienes algo en tu vida que lo necesitas para ser feliz, aparte de nuestro Señor, ahí tienes a tu ídolo. Perfectamente identificado. Un autor lo escribió así: ¿tú quieres conocer tus ídolos? Examina tus pesadillas. Es decir, eso que cuando tú sueñas y ves que en el sueño te la quitan o te falta o que la pierdes o que no la tienes, tú te despiertas sobresaltado, angustiado, preocupado, no te deja dormir. Eso que no te deja dormir, ese es tu ídolo. Ese. Nada ni nadie puede estar encima o en un lugar más importante en nuestra vida que Dios. Aún las cosas que son buenas en sí mismos, aún algunas cosas que son bíblicas en sí mismos, pueden convertirse en un ídolo cuando suplantan a Dios como el objeto primario de nuestra esperanza, de nuestro gozo y de nuestro deleite. Por supuesto, la idolatría no envuelve a otras cosas aparte de Dios, sino también la autoadoración, como veíamos recién, ¿no? Con Adán y Eva. Porque, ¿saben una cosa? Toda idolatría, al final de cuentas, es una autoadoración. Creyéndonos muy sabios, muy decididos. Yo tengo un carácter. Es por eso que el llamado continuo de Cristo en los evangelios es ¿a qué? ¿Qué repite continuamente Cristo? Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos. Es imposible seguir a Jesús, ser un discípulo de Cristo sin atacar de frente y directamente el ídolo de nuestro propio yo. Y yo lo decía la semana pasada, hermano, el peor enemigo de tu vida espiritual eres tú. Tú.
No es la sociedad, no es la gente que te rodea, ni tu jefe, ni tu sueldo, eres tú. Porque tú te crees ser el mero mero. Así que toda idolatría es autoadoración. Hermanos, ¿por qué algunas personas codician tanto el dinero? Bueno, muy fácil, porque quieren sentirse seguras. Su cuenta de banco es su seguridad, no Dios. Quieren darse todos los gustos que se les ocurra sin tener que pensar en el presupuesto. ¿Por qué una muchachita se viste con ropa provocativa o como hacen ahora casi sin ropa y sube las fotos a las redes sociales? Porque quiere ser el centro de toda la atención. Quiere ser admirada. Yo quiero ser feliz. Yo quiero sentirme seguro. Yo quiero que la gente me aprecie y me quiera. Yo quiero ser popular. Yo quiero que mi esposa o mi esposo viva solamente para mí. Yo quiero ser alguien en la vida. Yo. Y siempre el yo. Siempre. Eso fue precisamente lo que ocurrió en el huerto del Edén. Adán y Eva decidieron independizarse de Dios y confiar en su propio criterio, como si ellos fueran capaces por sí mismos de distinguir el bien y el mal sin la ayuda de Dios. ¿Cuál fue el resultado de ese cambio del foco de la adoración de Adán y Eva? ¿Se hizo el hombre más sabio? No, se hizo más necio. Y no solamente se hizo más necio, sino que los hombres comenzaron a reflejar cada vez menos la imagen de Dios y comenzaron a reflejar cada vez más las odiosas características de Satanás: mentira, orgullo, egoísmo, soberbia. Cosas que son totalmente contrarias al carácter perfecto de Dios. Y aquí encontramos otra vez el principio espiritual más importante de tu vida. Todo el mundo, hermano, termina pareciéndose al objeto de su adoración. Eso es así. Si tú adoras al Dios vivo y verdadero, poco a poco te vas a ir pareciendo cada vez más a Él. Eso es así. Y así iremos nosotros cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Pero si comenzamos a adorar a otra cosa, a ponerla como prioridad, esa cosa te va a ir transformando cada vez más a su propia imagen. Mire, yo leía el otro día en Japón, una muchachita idolatraba de tal manera a la muñeca Barbie que se hizo 25 operaciones para parecerse a Barbie. Se desfiguró. Pero eso no es todo. Estaba de novia con un muchacho que había hecho exactamente lo mismo para parecerse al muñeco Kent. Tú te vas pareciendo al objeto al cual adoras. Salmo 115, versículo 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Esto es exactamente para los famosos santos de yeso que están en las iglesias católicas. La definición perfecta. No hablan, no se mueven, no escuchan, y los que lo hacen y los confían en ellos son igual que ellos. Los idólatras se asemejan a sus ídolos, que así como los ídolos son impotentes porque no tienen vida propia, así también los idólatras son incapaces de funcionar en este mundo como deberían funcionar porque no tienen vida espiritual. Están muertos como sus ídolos. Tienen los valores totalmente trastornados. Hermanos, ¿saben cuántas personas han sacrificado su familia y todo lo que tenían por ir detrás de un ídolo? Cualquiera que fuera. Y no importa cuántos ejemplos negativos puedan llegar a ver a su alrededor.
Ellos tienen el entendimiento embotado, entenebrecido, y cuando se los llama a reconciliarse con Dios a través del Evangelio, ellos desprecian a Dios y desprecian el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque lo ven como un obstáculo para alcanzar sus intereses personales, para la vida que ellos quieren llevar. No me hables de eso. Ahora, en medio de este paisaje que acabo de presentarles, que ocurrió tan tétrico, tan sombrío, tan triste, tan oscuro, hay una noticia extraordinaria en medio de esto. Maravillosa, inconmensurable, sublime, conmovedora. Dios diseñó un plan de salvación para rescatar al hombre de esa condición tan terrible y revertir los efectos de la idolatría. Tan pronto Adán y Eva pecaron, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios les anuncia la venida de un Salvador que los habría de librar de la condenación y las consecuencias del pecado, y todo lo que se revela en la Biblia a partir de ese momento gira en torno de esa promesa de redención. Esa es la gran historia de la Biblia, sobre el cual giran todas las demás historias que encontramos. Dios no se quedaría de brazos cruzados viendo a Satanás hacer estragos en esas criaturas que él mismo había creado para que funcionaran como sus imágenes vivientes en la tierra. Por eso Dios envió a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, quien no solo se hizo hombre para morir en una cruz en nuestro lugar y así pagar toda la deuda que nosotros teníamos con la justicia de Dios, sino que también Jesús nos presentó a nosotros por medio de su humanidad perfecta cómo debió funcionar la raza humana desde el principio como imágenes vivientes de Dios. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Cristo es la imagen viviente de Dios. Y dice el autor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 3, que Él es la imagen misma de su sustancia. De manera que al hacerse hombre, Cristo pudo mostrarle al mundo, como nadie más ha podido hacerlo, la imagen divina que nosotros estábamos dispuestos a reflejar. Esa imagen que quedó distorsionada en el huerto del Edén cuando Adán y Eva se convirtieron en idólatras. De manera que Cristo no vino solamente al mundo para que pecadores perdonados vayan camino al cielo, no. Él vino también a este mundo a restaurar en nosotros la imagen de Dios que había quedado distorsionado, dañada por causa del pecado. Todos nosotros, eso lo sabemos, estamos envueltos en un proceso gradual de santificación. En algunos es más rápido, en otros es más lento, pero debe existir ese proceso de santificación por medio del cual vamos siendo transformados cada vez más y más a la imagen de Cristo. Pablo dice en Romanos 8:29, que leyó el hermano Felipe hace un momento, que nosotros fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 21, Pablo dice que cuando Cristo regrese en gloria, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa debe ser la meta de todo verdadero cristiano, ser cada vez más semejante a nuestro Señor. Ahora, obviamente ese propósito se cumplirá totalmente, en forma completa, cuando Cristo regrese en gloria. Eso está en operación. Ahora, Dios está trabajando en cada uno de nosotros, poco a poco, gradualmente, a veces de manera imperceptible. De modo que si tú eres un verdadero creyente hoy, aquí, en esta mañana, Dios está debilitando en ti todo rasgo de carácter en el cual no nos parecemos a Jesús, y al mismo tiempo está desarrollando todas esas virtudes que nos asemejan cada vez más a Él. Hermanos, lo que Dios quiere de nosotros no es que lleguemos a ser ciudadanos decentes, responsables y honestos. No, esa no es la meta de Dios. La meta de Dios quiere que seamos idénticos a su Hijo, idénticos a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque su Hijo es el reflejo exacto de su imagen.
¿Y cómo es que Dios lleva a cabo ese propósito en nosotros? Esa meta en nosotros que somos pecadores, egoístas y orgullosos. Bueno, en primer lugar, Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo está diciendo aquí que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Dios. Satanás aborrece a Dios con todo su ser. Y él no quiere ver en el mundo un número creciente de personas que reflejen la imagen de Dios. Él no lo quiere. No soporta eso, que cada vez haya más personas que reflejen la imagen de Dios. Entonces enceguece espiritualmente a los incrédulos para que sigan buscando satisfacción, deleite, esperanza, gozo en la basura, en la porquería que este mundo les ofrece, y así se mantienen alejados de Dios. Eso es lo que Satanás quiere. Pero gloria a Dios, hermanos. Satanás no puede frustrar los planes de Dios porque Dios es más grande que Satanás. Y por medio de la predicación del Evangelio, no a través de la música, o de shows, o de películas, o de programas de radio o de televisión, a través de la predicación del Evangelio, cuando su pueblo se reúne como congregación, Dios abre los ojos de los idólatras a través del nuevo nacimiento. Primero, para que se vean a sí mismos tal cual son, pecadores culpables que merecen solo el infierno. Pero en segundo lugar, para que pueda ver a Cristo tal cual Él es, no solo como el único que puede salvarnos de la culpa y la condenación del pecado, sino también como el único que merece toda la gloria y toda la adoración por los siglos de los siglos. Dice 2 de Corintios capítulo 4, pero el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, y esto ya lo he explicado varias veces, hubo un día X, en cada uno de nosotros diferente, en que tú y yo estábamos sentados en algún lugar escuchando la predicación del Evangelio. Ese mismo Evangelio que habíamos oído una y otra vez, y lo habíamos ignorado, lo habíamos desechado. Y ese día, Dios, por medio de su Espíritu, dijo, sea la luz. Y tú y yo comenzamos a ver lo que antes nunca habíamos visto. Todo el daño que se introdujo en la raza humana cuando el hombre se convirtió en un idólatra comienza a ser revertido cuando ese mismo hombre es convertido por el Evangelio en un adorador de Jesucristo. Y ese proceso comienza ¿cómo? Contemplando la gloria de Cristo. ¿Y cómo avanza? Del mismo modo. Avanza del mismo modo, y ahí llegamos al versículo de nuestro sermón. 2 de Corintios 3:18, por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ven aquí otra vez el principio fundamental de tu vida espiritual, tú terminas pareciéndote a lo que adoras. Allí está. Ahora debemos tener cuidado porque la idolatría seguirá siendo una tentación de este lado del cielo hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Y hay un solo antídoto contra eso, uno solo. Contemplar con admiración la gloria, la belleza y la majestad de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Es el único antídoto contra la idolatría. ¿Y dónde podemos encontrar eso? La gloria, la belleza y la majestad de nuestro Señor. En el plan de redención que nosotros podemos encontrar en las páginas de la Biblia, en el Evangelio. Es por eso que Pablo lo llama el Evangelio de la gloria de Cristo.
porque esa gloria es el corazón mismo de la historia redentora que corre a lo largo de toda la Biblia. Para terminar, hermano mío, hermana mía, abre diariamente la Biblia, todos los días. Y cuando lo hagas, pídele a Dios en oración que te abra los ojos y el entendimiento para que tú puedas ver, para que tú puedas encontrar a Cristo en sus páginas. Y una vez que lo hayas encontrado, detente y adóralo. Dale las gracias por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo hoy mismo por ti. Mantente todo el día meditando en lo glorioso y maravilloso que Él es, en lo extraordinario que es tener un Salvador como nuestro Señor. Así como los sentidos de los idólatras están embotados en sus ídolos, nuestros sentidos espirituales, hermanos, también pueden llegar a embotarse si nosotros quitamos los ojos de Cristo, los ojos de la cruz, y comenzamos a ponerlas en las cosas de este mundo. Cuidado con eso. ¿Qué tan glorioso es Cristo para ti? ¿Qué tan extraordinaria te parece a ti la salvación que Él compró por su sangre? Recuerda algo, todos íbamos camino al infierno sin escala, pero Cristo nos salvó, se entregó por nosotros. ¿Cómo reacciona tu corazón cuando tú escuchas en un mensaje, en un sermón, que Dios te escogió para la salvación desde antes de la fundación del mundo y luego envió a su Hijo a morir por ti? O mejor dicho, ¿qué tan dispuesto estás tú a negarte a ti mismo completamente cuando tus deseos y tus anhelos entran en conflicto con la voluntad de Dios o pueden poner en riesgo tu vida espiritual? ¿Qué tan dispuesto estás? Pero si tú estás aquí entre nosotros y tú no tienes ese conflicto con tus ídolos, tú estás feliz y contento con tu autoadoración, vivir la vida como mejor te parece, amigo mío, yo debo decirte con toda sinceridad que tú no eres cristiano y que vas camino al infierno. Tú todavía no has conocido al único Dios vivo y verdadero. Tú estás poniendo tu confianza en las cosas que ofrece este mundo, que son pasajeras, vanas, inútiles y sin valor perpetuo. Por eso mi invitación esta mañana a ti es que vengas a Cristo, que vengas a la cruz. Acabamos de decir que Dios envió a su Hijo para salvar, para perdonar los pecados de todo aquel que venga a Él con un corazón contrito y humillado, clamando por misericordia. Allí donde estás, clámale a Él que perdone tus pecados. Nuestro bendito Salvador todavía tiene sus brazos abiertos de par en par para perdonar. Y Él ha prometido a través de su palabra que no echará fuera a nadie que venga a Él clamando por misericordia. Ven a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el